Bueno, est- estamos a la espera de nuestro querido Lautaro Bruguera, pero de paso te cuento que cantaba Víctor con Joan Manuel Serrat, eh, Lucía, antes de la tanda. La verdad que un buen fin de semana y una buena semana inauguró esta cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping. Estamos hablando de dos de los hombres más poderosos del mundo, no solamente en lo económico, sino también en la geopolítica internacional. Muy buenos días, querido Lautaro Bruera, que te estábamos corriendo de atrás. ¿Cómo andamos, Julio? ¿Cómo estás? Y acá Co- estábamos anunciando esto, digamos, Como en más... la carrera de caballo, recomendamos a nuestra querida audiencia mirar la película La Mafia de Leopoldo Torre Sí, Nilsson, anticipatoria, basada en un escrito, en un texto de Osvaldo Bayer, hermoso, anticipatoria del hermoso. Padrino 1, 2 y 3. Sí, sí, antes que eso. No, decía, también podemos escuchar ese hermoso tema de Horacio Guaraní, caballo que no galopa va derecho al pisadero, nosotros somos como esos caballos. Lautaro, lo que hablábamos era la cuestión de esta cumbre entre Donald Trump Bueno, y Xi Jinping, lo ajá. que viene a representar de alguna manera un nuevo orden mundial en proceso, ¿no? Exactamente, Julio, querido. Las gesticulaciones, bueno, el hecho de que vaya Trump a China, digamos, ¿no? A Beijing, el presidente norteamericano va a China, con una comitiva que además demuestra la interdependencia que hay en la estructuración de la propia economía endógena norteamericana respecto a China. Juntas representan un tercio de la economía mundial. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el propio presidente norteamericano adulando permanentemente al presidente chino, a la presentación que hicieron, que no es una novedad, digamos. Si van al Museo del Che Guevara, por ejemplo, en Altagracia, van a ver cómo se dan todo este tipo de bienvenidas y hay una imagen muy linda, digamos, ¿no? Que a diferencia del presidente norteamericano que decía que estaban muy bien ordenados y presentados los niños y niñas, el Che agarra a uno de ellos y se pone a jugar, digamos, ¿no? Pero bueno, no pidamos pera al olmo. Lo que sí está claro es que las reglas de juego están cambiando, el protagonismo unilateral no existe más y lo que fue a pedir de alguna manera el presidente norteamericano es que se abra el estrecho de Hormuz, que antes del ataque a Teherán por parte de Estados Unidos estaba abierto y era de libre circulación y ahora lo controla Irán fundamentalmente y permite que pasen algunos de sus socios como China, que son de los principales compradores de los hidrocarburos que transitan y los fertilizantes que representan el 20% del movimiento mundial en ese rubro y en esa actividad. Y bueno, también tiene tiempos acuciantes Trump, que son las elecciones de noviembre de medio término por delante, y China dejó sentado su posicionamiento de defensa de su integridad territorial, de también la pertenencia de Taiwán al propio país, cuestión que quedó también plasmado en el documento final que no hizo referencia a ninguna reivindicación independentista en ese sentido o autonomizante, digamos, que era la posición que venían sosteniendo indirectamente algunos sectores de la élite del poder norteamericana y ahora se dieron también en ese punto, así que me parece que en la negociación, aunque
la estrategia china tiene que ver con desactivar toda escalada beligerante y hacer acuerdos que impliquen ganancias mutuas. El que de algún modo marcó la cancha fue la República Popular China, me parece, humildemente hablando, interpretando. No sé qué les parece a ustedes. Sí, yo lo que digo es, siendo una economía complementaria, tanto la china como la norteamericana, se ve, al menos en un mediano plazo, un condicionamiento pleno del gobierno de Donald Trump, tomando en cuenta el avance de la cuestión de provisión energética, tanto de Rusia como de Irán, pero también con la cuestión tecnológica a partir de las tierras raras y la producción de los chips, ¿no? Esto es lo que se ve ahora. Estados Unidos Sí, con sí, su sí. actitud beligerante, no solamente en cuanto a lo militar, sino también, sobre todo, lo comercial, grabando para la protección. Con aranceles, vive retrocediendo en sus actitudes, al menos con China. Sí, 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 y puede ser un preludio de lo que suceda en otros lugares, pero también es un aprendizaje que la principal potencia todavía económica mundial va a China a negociar, Claro. y nosotros como país, además, segundo socio comercial de China, todavía no hubo ningún vínculo, ni intercambio, ni visita presidencial contra 16 a Estados Unidos, Seguro. digamos, ¿no? Eso se toma nota en la agenda, a nivel diplomático, y se actúa en consecuencia. Tal vez por Tiene eso, consecuencias Lautaro. reales y materiales, porque ahora vence el swap de 16 mil millones de dólares en junio, chino, Sí, pero que tal forma vez parte la de la preocupación fortaleza de debería las ser reservas. Sí. la reformulación de los convenios por exportación de carnes, que viró de Argentina a Brasil, ¿no? Exactamente, por ejemplo, uno de los convenios que Trump reivindicaba tenía que ver con la compra de soja y de productos norteamericanos por parte de China. China es, digamos, el principal mercado en estos momentos a nivel mundial, el principal comprador, y necesita a la vez ese intercambio y ese flujo económico a nivel mundial. Su economía no está basada en aspectos militares, a diferencia de lo que puede suceder, por ejemplo, en Estados Unidos o Rusia, que tienen complejos industriales militares determinantes para su dinámica de funcionamiento, pero con efectos tremendos en cuanto a lo que implican los gastos de esas intervenciones, digamos, ¿no? Más allá de que, como decía Keynes, es un gran negocio producir algo que se destruye automáticamente. Pero bueno, el escenario y el panorama indica que ya no hay unilateralidad, que hay necesidad de negociación y acuerdos permanentes, dinámicos, y en ese sentido, bueno, emergen los actores protagónicos que están en el proceso de reconfiguración de este escenario hacia una multipolaridad que demuestra la cuestión de Taiwán, digamos, ¿no? Con un regionalismo fuerte, con lo que vos mencionabas de los microchips, porque Taiwán es productora en ese sentido, y llevaron entre la comitiva de gerentes norteamericanos al dueño de Nvidia, digamos, que se dedica Claro. también al mismo negocio, como para hacer algún tipo de contrapeso de lo que significa Taiwán en ese sentido. Lautaro, Así que quiero bueno, hacerte sí, un comentario y una pregunta, porque sí, pensaba que si bien son importantes los acuerdos y logros comerciales que se hicieron en torno a lo que es reducción de aranceles, tierras raras, agricultura y energía, el control del fentanilo, toma, hay puntos ponelo de ahí. tensión, hay puntos de tensión y conflicto. Uno es la situación de Taiwán, que desde mi punto de vista es un tema espinoso, donde Xi Jinping advierte que cualquier mal manejo del estatus de la isla podría derivar en un conflicto armado,
Después el tema de la crisis en Medio Oriente, donde coincidieron en rechazar que Irán desarrolle armas nucleares. Un poquito, Mónica, pero entender lo que me está diciendo, mientras también estoy haciendo acá el almuerzo. Dale, ¿me estás Sí, escuchando? decime. No, decía, se suma a eso, Sí. la crisis en Medio Oriente, donde coincidieron Sí. en rechazar que Irán desarrolle armas nucleares. Y el tema de la tecnología y la IA, la inteligencia artificial, me parece que porque aparte esto se discute de la IA con la presencia de empresarios como Elon Musk, Tim Cook, en la delegación de Estados Unidos. Entonces, quería, si podías hacer un poco de foco en estos puntos de tensión y conflicto, Taiwán, Medio Oriente, IA, ¿cómo lo ves? Sí, un poco lo que estaba mencionando, digamos, antes de la intervención norteamericana en Irán, por el estrecho de Hormuz pasaban los barcos. A partir de esa acción dejaron de pasar y el precio del barril de dólar pasó de petróleo pasó de $60 a 109, que está cotizando en estos momentos. Claro. Y Trump está desesperado con las elecciones de noviembre. China tiene un escenario mucho más proyectado hacia el mediano plazo en ese sentido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, hay una interdependencia de todo el comercio mundial, porque por más que la energía y el petróleo norteamericano de abastecimiento o de exportación no pase por ese lugar, tiene efectos en los precios internacionales. Y respecto a la cuestión de desarrollo nuclear, Rusia había hecho una propuesta de llevarse el uranio, que lo había dicho el actual candidato a presidir Naciones Unidas, la Secretaría General de Naciones Unidas, que preside el organismo internacional de control y desarrollo de la energía atómica, que es argentino. Se había planteado como alternativa y posibilidad a esa situación que ya está en un tercer plano, porque ahora lo que se está discutiendo es el estrecho de Hormuz, digamos, ¿no? La cuestión atómica, pero a ver, la cuestión atómica, más allá del desarrollo nuclear, implica abastecimiento energético, ¿no? Nosotros somos un país con producción de energía atómica con fines pacíficos o civiles, no con objetivos militares. Y sin embargo, ahora que se intenta privatizar la Comisión Nacional de Energía Atómica y toda nuestra infraestructura en ese sentido, vienen las empresas norteamericanas desesperadas para llevarse el uranio, digamos, así como Rusia planteó quedarse con el uranio enriquecido de Irán y ubicarlo en su estructura de desarrollo energético, que además está mirando de reojo porque, frente a esta crisis de provisión en Turquía o en India de energía, digamos, pasa a ser un reemplazante nato de esos países, ¿no? De la provisión energética de esos países que lo tomaban exclusivamente del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz, y ahora tienen que de algún modo diversificar esa provisión en una perspectiva de crecimiento sostenido que tienen todos estos países y esta economía y el eje Asia-Pacífico y las distintas regiones como India, Indonesia, que están en un proceso también de crecimiento, Turquía, muy importante. Bueno, la verdad que la política internacional o la geopolítica está mucho más orientada hoy a esta, o al menos pendiente, ¿no? A esta reunión entre Trump y Xi, pero también quedan algunas situaciones pendientes en el camino, como por ejemplo, que si vos querés lo podemos hablar el viernes que viene porque me interesa que lo desarrollamos con amplitud. Esta actitud de Javier Gerardo,
con respecto a el aporte de $350.000 por parte del presidente de la Nación hacia hacia la política de Honduras para combatir a la izquierda, ¿no? Y por un lado, por otro lado, también la situación de los próximos comicios que se van a dar en Perú, ¿no? Que no es menor. Y en tercer término, la cuestión de el futuro venturoso o no para los brasileños a partir de las elecciones presidenciales que se van a dar para ver si se religia o no a Lula, ¿no? Agregaría, bueno, las elecciones próximas que tenemos por delante se dan a fin de este mes en Colombia, presidenciales. Sí. Lo que se va a definir es la segunda vuelta en Perú. Hoy ya quedaron establecidos los dos candidatos, una candidata, la hija del dictador Fujimori, y Roberto Sánchez, que no es Sandro. Bueno, no es Sandro, es un Roberto Sánchez ruralista, hermano peruano, así que bueno, pasó con lo justo, con ese apoyo, digamos, ¿no? De los sectores rurales, campesinos, de gran parte de bueno, el Perú profundo, que queda fuera de estos modelos primarios exportadores, y bueno, se abre un escenario importante de acá al 7 de junio respecto a esta elección. Así que el viernes que viene hablamos de eso. ¿Cómo no? Buen provecho y que disfrutes del fin de semana. Y Lautaro. Sí, Manuel Harry Parola, ¿cómo andás? Muy feliz día del docente universitario, a vos y a todos tus colegas. Bueno, gracias por recordarlo. Y igualmente para a pesar de los pesares, compañeros, ¿no? Que estamos en lucha como corresponde, como están haciendo la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Así es. Pasaba por Vox Populi el doctor Lautaro Bruguera en su columna de Internacionales. Seguimos.